Me gustaría hacer una pregunta a los padres de familia que se consideren católicos. Papás, ¿estarían de acuerdo que su hijo se apasionara profundamente por Dios? Creo que la mayoría, por no decir todos, me dirán que sí. Pues bien, hoy que la Iglesia celebra en este domingo la Sagrada Familia y que nos propone un evangelio que está muy lejos de ser la versión romanticona o hollywoodesca de la familia, no nos presenta a José, a María y a Jesús agarradito de las manos, dándose besos entre ellos y tomando té, sino que en el día de la Sagrada Familia nos plantea un drama familiar como que Jesús se les pierde a María y a José. Y que después de varios días lo encuentran enseñando en el templo. Y como padres humanos con sentimientos totalmente entendibles, le dicen a Jesús: ¿por qué nos has dicho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando, estábamos preocupados. Pero Jesús no les sale con que, ay, I'm sorry, mamá. No, les dice: ¿qué ustedes no sabían que tenía que yo estar haciendo las cosas de mi padre, encargado de las cosas de mi padre? Cualquier papá o mamá quizá en ese momento le da un cachetadón. O quizá hace el chantaje del año, ¿verdad? No. Dice el Evangelio que María, aunque no lo entendía, en silencio lo meditaba todo en su corazón. Yo le he dicho ya en varias conferencias que mi experiencia en muchas parroquias, en muchos lugares en donde he estado, es la de ver padres que verdaderamente quieren ser consecuentes con esta pregunta, con la respuesta a esta pregunta. Quieren que sus hijos se enamoren de Dios. Y ahí va la mamá acercándome al muchacho, acércalo al grupo de jóvenes, etcétera, a las actividades de la iglesia. Pero nada, que ese muchacho verdaderamente se acerca y se abre a Dios y se apasiona por Dios. Hasta ahí yo, vaya, si cobrara, pues ya podría cobrar el trabajito a los papás, ¿va? Pero los papás se les olvida que el apasionarse por el Señor requiere una respuesta concreta. Jesús no solamente deseaba encargarse de las cosas de su Padre, hizo las cosas de su Padre, se puso a hacerlas, tomó decisiones. Y si ese muchacho, esa muchacha que se está apasionando por el Señor, de pronto se quiere ser misionero, irse a un lugar de misión en donde perderá contacto con sus padres, más aún hay una persecución de cristianos en ese lugar, encontramos que ese mismo padre que acercó a ese hijo o esa hija a la iglesia es el primer obstáculo para que ese hijo o hija responda a su Señor. Mi hijo, mi hija, mejor termina la universidad, etcétera, etcétera. ¿Los padres se alegrarían de que sus hijos se enamoraran de Dios? Sí, se las creo. La voy a cambiar ahora la pregunta entonces. ¿Te alegrarías que fueran consecuentes con esa respuesta? Aunque no lo entiendas, aunque pierdas a ese hijo o esa hija físicamente. Creo que ahí, como decimos en México, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿va? Y esto me lleva a ayudar a diferenciar entre dos cosas. Dios quiere familias unidas, no necesariamente juntas. Pueden estar unidas y juntas, sí, pero eso tendría que ser el plan de Dios. Pero pueden estar unidas y no juntas y ser plan de Dios, claro que sí, claro que sí. Y aquí voy a ser un poquito fuerte en lo que voy a mencionar, pero para que me entiendan, estamos en tiempos en donde no nos podemos andar con rodeos o entre las ramas. También me ha tocado mucho ver la experiencia en donde esos padres, pues bueno, le hacen el chantaje al niño para que no se vaya de misión, hacen todo lo posible para que no se vaya lejos, etcétera, para no perderlo, entre comillas, ¿verdad? Y le hacen un poco difícil la vida a este hombre o a esta mujer, dado sea el caso. Pero puede haber otro hijo de familia, de esa misma familia, que puede estar acostándose con la novia, en adulterio, vayan ustedes a ver, en pecado, en pocas palabras. Y a ese, de pronto le dicen: tú estás viviendo mal, pero sienten un consuelo al tener a ese pollito o esa pollita cerca de ellos. Estos papás
no quieren la unidad de la familia. Quieren que su familia esté junta. Y los padres que quieren solamente que la familia esté junta, pero no unida, están demostrando que no han entendido que sus hijos no son suyos, son de Dios. Y que tienen que hacer la voluntad de Dios, porque si no se están haciendo la voluntad de Dios, no hay unidad. No hay unidad. Conozco, es que sí, hermanos, si les dijera, me recuerdo una muchacha que quería entrar a un monasterio de clausura. No, pues no, no. Literalmente, sus padres le dijeron, si tú entras, para nosotros estás muerta. No estás muerta. Ojo, yo no estoy diciendo que esos padres sean trabajadores de Satanás. No, no, no. Pero sí se están poniendo en riesgo de serlo. Con muy buena intención, pero se están poniendo en riesgo de serlo. Otro caso, se me están viniendo ahorita tantos casos que yo he escuchado. Una vez, ustedes saben que trabajé por mucho tiempo tratando de evangelizar en el ambiente del fashion, las modas, todo eso. Y una modelo me contaba que siendo adolescente sintió llamado a la vida consagrada y sus papás no la dejaron. Ah, pero la muchachita creció y empezó en el modelaje y vio que podía llegar hasta a concursar en Miss Universo, etcétera. No, dele, mija, dele. Y tengo que decirlo, es una muchacha decente dentro de ese ambiente, ya es mucho decir, ¿eh? Pero cuando me estaba diciendo eso, siempre te queda la pregunta, ¿y si la voluntad de Dios verdaderamente era que respondiera ese llamado misionero? Y sus papás, catoliquísimos, ¿eh? Catoliquísimos, de misa de cada domingo, etcétera, etcétera. Por eso, en más de una ocasión, yo me he metido en problemas y me seguiré metiendo en problemas, me vale, que a ciertos adolescentes, hablo de unos 15 años para arriba, porque es interesante, Jesús tenía 12 años, les dice esto a los papás, pero después se va y se sujeta a ellos. ¿Por qué? Porque entiende que todavía es un niño, ¿verdad? Entiende que es un niño. Pero bueno, ya, muchachos de 15 años, más o menos, para arriba, que quieren responder, que quieren a un retiro y sus papás no los dejan, o porque es un retiro vocacional, o vayan ustedes a ver, que le respondan al Señor con radicalidad. Yo les he dicho, miren, dialóguenlo con sus padres, háblenlos con sus padres, por la buena, etcétera. Pero si no, tienen todo el derecho de escaparse de su casa para responder al Señor. Oye, pero te van a poder mandar a la policía si estás invitando a eso. Mándenmela, yo no tengo problema. Que quede aquí grabado. Muchacho, en una edad aceptable, si eres un niño, responde a tus papás. Pero hay menores de edad que ya están en capacidad de ir respondiendo. Y que por ser políticamente correcto les ponen trabas, y que porque los papás lo quieren tener ese pollito, no, a lo menos unos años más con nosotros, etcétera. No, mijo, estamos en tiempos urgentes. Si por la buena, con caridad, con respeto, no puedes llegar a un acuerdo con tus padres y ya ves claro esto, toma camino, piérdeteles, benditas perdidas esas, benditas perdidas esas. Maldita las perdidas de aquellos hijos que están viviendo en pecado, pero sus padres lo tienen juntitos, ¿verdad? Y con eso se consuelan. ¿Por qué? Porque tienen al muchacho o a la muchacha juntitos en adulterio, en promiscuidad sexual, en lo que ustedes quieran, pero los tienen juntitos. Y el malo de la película es el que responde al Señor. ¿Por qué? Porque los abandona, porque los deja. Quiero terminar poniéndoles un trozo de una excelente conferencia que ya se las compartí desde el momento que la dio, me refiero a Fray Nelson Medina, hace algunos años, sobre la fe de María, porque este acontecimiento de la pérdida del niño Jesús no fue la única que tuvo que pasar a María. Hubo otras cosas en donde tú dices, wow. O sea, cualquier otra madre le revienta la boca con un cachetadón a Jesús. O se da la despreciada del año, ¿verdad? Porque como mi hijo dice, no sale ni siquiera a saludarme, sigue dando sus sermones. O sea, María pasó por cosas terribles, humanamente hablando. Pero ¿qué es lo que
de eso que el mundo no entiende, da vida y vida eterna, pues básicamente eso es la fe de María, y así se llama la conferencia, la fe de María. Les voy a dejar solamente un trozo con la intención de que puedan verla completa. Quiero hacer breve esta invitación, ya lo dije por escrito en las redes sociales, pero por favor, hermanos, estamos en tiempos en donde no podemos estar esperando que para madurar nuestras cuestiones de fe nos hagan un videito de 3 minutos o nos den una respuesta en 5 renglones. Porque muchos se me ofenden. No, pero es que me quieres dar una respuesta y me mandas a ver este y este otro video y esta predicación y todo eso. Ah, no, pero para ver tu equipo favorito de fútbol no te da 15 minutos. Tienes que ver las 2 horas del partido. Y si están en playoff o liguilla, etcétera, pues es decir, ida y vuelta, o sea, 4 horas. O la novela. O sentarte a ver una película de 2 horas. Que a la demás pagas, a lo menos mi contenido y el de Fray Nelson es gratuito. Hermanos, si no somos responsables, si no entendemos que para madurar en la fe tenemos que darle tiempo a la formación, evidentemente a la oración y todo también, pero a la formación tenemos que darle tiempo. No, que yo no tengo tiempo, etcétera. Bueno, si tienes tiempo para el fútbol, ¿qué me estás diciendo que deje de ver el fútbol? Te la dejo el costo. Te la dejo al costo. Yo no sé qué mundo estás viendo, qué sociedad estás viendo, como para que no valga la pena sacrificar un partido de 2 horas de fútbol. Y te dé pereza poder ver una conferencia, una charla, una meditación de 1 hora. Más aún te molestes porque no las hacen más chiquitas, más cortitas. Estaba escuchando una entrevista del apologética por muchos de ustedes conocidos, Frank Morera. Yo conocí esa iglesia en Miami, de Rito Melquita, y está en una zona turística, ¿verdad? Una zona turística, y decía en la entrevista algo interesante, Frank Moreira, que pues muchos de los que están en hoteles católicos van a esa parroquia, que es de Rito Melquita, es decir, rito bizantino. O sea, el rito bizantino, si hacen bien todo el rito, mínimo son misas de 2 horas. Y dice, ya cuando van 45 minutos, ya están viendo el reloj. Y a la hora se salen. Primero, evidentemente no saben nada del rito bizantino, pero segundo, están mostrando básicamente su experiencia de fe. Es decir, Señor, tú en mi vida te mereces 1 hora. Por favor, cúmplela. Que no sea 1 hora 15 ni 2. No, por favor, 1 hora. Le marcamos el tiempo al dador del tiempo. No tenemos tiempo al dador del tiempo. Entonces, si ni para la oración, ni para la formación invertimos tiempo, fíjense que no estoy diciendo ni dinero, porque repito, lo mío y lo de Fray Nelson, no porque estemos abundando dinero, al menos yo, bueno, no sé Fray Nelson, pero yo las veo muy duras muchas veces para evangelizar así. Pero lo que me da la fuerza es saber que la gente no va a tener el pretexto de decir, es que como no tenía dinero no pude bajarme esta conferencia o esta charla, etc. ¿No? Al menos ese obstáculo, podrá haber otros, pero este obstáculo yo no quiero que en mis pobres iniciativas de evangelización las haya. Así que con esto, les dejo con este trozo de esta charla de Fray Nelson y vayan al enlace, vayan a la descripción porque ahí encontrarán el enlace donde pueden escuchar completa la charla de Fray Nelson y el audio lo pueden escuchar también, inclusive descargar, se los ofrece también Fray Nelson gratuitamente. Que Dios permita que en este domingo de la Sagrada Familia haya familias santas, familias que entiendan que lo que Dios quiere es una familia unida y la unidad se forja cuando se responde a la voluntad de Dios, se entienda o no se entienda esa voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Y un día Jesús le dice a la Virgen, voy, yo también voy. Y Jesús se pone en camino hacia las orillas del río Jordán. Y ya nunca más volvió a casa. Y María lo sabía. María sabía que cuando él se fuera, ya no volvía. Porque ese era el mismo niño que cuando apenas tenía 12 años le había dicho, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre.
¿Y qué se le responde a eso? Únicamente silencio y obediencia. Esa es la fe de María. Se me va el niño y se me va todo, pero eso es lo que Dios quiere y así está bien. Y lo despide con lágrimas, pero lo despide. No lo retiene. No se opone al plan de Dios. Ella sabe que lo que Dios disponga está bien dispuesto. Y Dios primero en todo es que te interesa más que tus hijos sean santos que cualquier otra cosa. Pero hay mucho papá que no tiene eso claro. Hay mucho papá que cree, y ahí es donde se me empiezan ya a dañar la circulación y se me sube la tensión. Hay mucho papá que cree que con decir, no, mis hijos no matan a nadie, no, como ya dije otra vez, no, son buenos muchachos, son buenos muchachos. Pues sí, es decir, que por ahí dejó embarazadas unas 2 o 3 muchachas, pero ¿quién las manda? ¿Quién las manda? No, eso sí, culpa de ellas, pero es un buen muchacho, buen muchacho. Y mi hijita es buena muchacha, buena muchacha. Ella se fue, estudió en Europa 4 o 5 años, no llegó con ningún título, pero eso sí trajo un francesito, más lindo el niño. Ay, es que ese bebé usted lo viera. Pero es buena muchacha. Papás, desengáñense de creer que sus hijos son buenos. Desengáñense, eso no funciona. Si usted no ve en sus hijos pasión por la santidad, si usted no ve en sus hijos que tienen ganas de sufrir por Cristo, si usted no ve en sus hijos que sufren cuando se ofende el nombre de Dios, no vuelva, por favor, de por Dios no vuelva a decir que son buenos muchachos. Su berrionda muchachita esa con la que usted anda, hija suya, parece buena porque le va bien estando con usted. Sabremos si es buena el día que ella defienda la gloria de Dios. Ahí sabemos si es buena. Visualícese con fe. Visualícese con Dios en el alma. Visualícese defendiendo la gloria de Dios. Visualícese con la fe de María.